Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Doy gracias a nuestro Abba eterno, glorioso, único y verdadero, en el nombre glorioso y por medio de Yahshua HaMashiach, su ungido, su enviado, por este grande privilegio y una gloriosa bendición de poder hablar de su Torah con entendimiento y comprensión. Así que, bueno, gracias Padre Abba Eterno. En el video anterior seguimos, ¿no es cierto?, seguimos hablando de la voluntad de nuestro Abba, pero quisiera hablar aquí sobre el Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 en relación a lo que nuestro Padre habla por medio de su amado Hijo, ahí en Mateo capítulo 7 del verso 21, que no todo aquel que diga Padre, Padre, o esté, ¿no es cierto?, convencido a través de una doctrina metodológica corporativa, evangélica, pentecostal, testigo de Jehová, mormones, adventista y todo, y aún así también los mesiánicos, todos los contextos rabínicos de Israel, los ortodoxos, que son los fariseos extremistas, porque lo vemos en la escritura, digo extremistas porque se van a un extremo, como le pasó al apóstol Pablo, Shaul. Él vivía un extremismo, él defendía, ¿no es cierto?, pensaba que esta doctrina farisea había que defenderla, ¿no es cierto?, cometiendo ilícitos, y no es así. Lo podemos ver en las escrituras, incluso el mismo apóstol da testimonio de sí mismo, cómo él se comportaba, ¿no es cierto?, andando en la carne, siendo, ¿no es cierto?, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Bueno, pero aquí en Juan capítulo 3 vemos algo sumamente importante, y yo por qué hablo y digo mediante las enseñanzas y la revelación de nuestro Abba, de los registros, la revelación mediante su Ruach, porque nuestro Abba le habla por medio de nuestro Melech a Nicodemo, diciéndole que tenía que nacer de nuevo para poder ver, y cuando le dice para poder ver, porque él veía en la carne, tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. ¿Y quién es el reino de los cielos? Nuestro Melech lo dice ahí en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cómo se acercó el reino de los cielos? Lo vemos y vamos un poquito viendo las escrituras para hacer un poco enseñanza y memoria para algunos. Nuestro Melech fue al desierto donde el profeta, su familiar, el profeta Juan, para que fuese, ¿no es cierto?, ordenado. Nuestro Padre establece así, porque Juan el profeta caía sobre él el sacerdocio de su padre, era un heredero del sacerdocio de Zacarías, su padre sumo Cohen, y también profeta del reino del cielo, nacido conforme a la voluntad de nuestro Padre. Es llevado al Jordán y nuestro Melech es lavado, y cuando sale de las aguas, dice las escrituras que Juan el profeta vio al Ruach en forma corporal introducirse en el cuerpo de nuestro Melech. Ese es el reino de los cielos. Entonces, Nicodemo no podía ver, porque ¿quiénes pueden ver? Los que son nacidos de nuevo y se le ha concedido vista espiritual, como muchos de los profetas. Y traigo a memoria la experiencia de Eliseo con su
con su secretario, Jesse. ¿Qué pasó con él? Porque Eliseo había sido, ¿no es cierto?, cercado por el mandato del rey para apresarlo, y él dice: oh, padre, le habla a Eliseo: mire lo que está pasando, aquí estamos fregados, aquí nos van a llevar presos a los dos. Y Eliseo mira y dice: Padre glorioso, concédale a este varón, ábrale los ojos para que pueda ver lo que usted está haciendo. Y le fueron abiertos los ojos, y ve un ejército del reino de los cielos que rodeaba a ese ejército carnal, un ejército espiritual rodeando a un ejército carnal que no tiene posibilidades con el ejército de nuestro Abba. Entonces el profeta vio al Ruaj. Ahora, aquí Nicodemo, en Juan capítulo 3, Nicodemo, siendo un principal, vale decir un fariseo, un rabino de la época, él veía carnalmente y hablaba carnalmente. ¿Por qué? Porque nuestro Melech, aquí en Juan capítulo 3, verso 31, dice: el que de arriba viene, el reino de los cielos por medio de su Hijo, es sobre todo, y el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Vio? ¿Qué tenía que pasar con Nicodemo? Nacer de nuevo. Por eso le dice: de cierto te digo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Aquí el tema no era ver a nuestro Melech, sino que ver el reino de los cielos. Aquí tenemos que comprobar que podemos ver, conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, el reino de los cielos. Ya. Y más abajo le dice, porque aquí habló de una forma terrenal, Nicodemo: ¿yo puedo acaso entrar por segunda vez? Es terrenal. De cierto te digo, Nicodemo, que dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Ruaj no puede entrar en el reino del cielo. Entonces le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, terrenal y cosas terrenales habla. Y lo que es nacido del Ruaj es hijo de nuestro Padre. Como lo habla Pablo ahí en Romanos capítulo 8, verso 14, 14. Porque todos los que son guiados, enseñados, educados, instruidos, que nuestro Padre va dando crecimiento y madurez, estos son hijos de nuestro Abba. Hijos. ¿Vio? Y hace una grande diferencia el apóstol mediante el Rúa, porque está hablando el Rúa, no está hablando el apóstol, está hablando nuestro Padre, el Rúa de nuestro Abba eterno. En Romanos capítulo 8, verso 14: porque todos los que son conducidos, gobernados, aquí dice guiados, porque todos los que son enseñados, instruidos, pues todos los que son, ¿no es cierto?, les se concede revelación por el Rúa de nuestro Padre, estos son hijos. Y aquí tenemos que entender, estos son hijos, no cualquiera. Entonces había que nacer para ser hijos. Y voy a seguir leyendo. Entonces, en el verso 7 de Juan capítulo 3 dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces algunos, ¿no es cierto?, en cuanto a la reacción de maravillarse cómo se nace de nuevo, ¿no es cierto?, empiezan a especular con pensamientos carnales. Y algunos rechazan y rehusan la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, que lo proclama al nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo está relacionado con el negarse a sí mismo, renunciar a todo, aún a su propia vida carnal, animal y diabólica,
e ir al sacrificio, porque nuestro Melech va a vencer en la obra del sacrificio al enemigo. Y la única forma para que se te produzca a ti la libertad del enemigo y se establezca en ti el reino de los cielos y por ende hijo de nuestro Abba por medio de su hijo, es en la obediencia, a negarse a sí mismo, a renunciar a todo, aún a su propia vida, tomar el madero, crucificarse, sepultarse, porque ahí abajo se hallaba la vida, porque iba a ser resucitado nuestro Melech. Vio que en la semejanza de carne, y estando en la carne venció al enemigo en la carne. Entonces, y antes que fuese resucitado, le arrebató al enemigo las llaves del Seol y del abismo, y fue levantado con poder. Y ahí a todos, ¿no es cierto?, somos levantados mediante la obediencia, mediante el oír, mediante el negarse. Entonces, no te maravilles que es necesario nacer de nuevo. No, se tiene que producir, pero el cómo, mire, y aquí viene. Pongan atención. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. Esa es la condición de la nueva vida. Bueno, siguió el relato, siguió aquí la conversación, y dice que respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Yo no tenía idea, ¿vio? ¿Por qué? Porque hablaba cosas terrenales. Esto viene del reino de los cielos. Respondió nuestro Melech y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, y aquí lo está hablando plural, está nuestro Padre y el Hijo hablándole, le dice, lo que nosotros sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, plural nuevamente, testificamos, damos, ¿no es cierto?, testimonio. Y ustedes y tú no recibes nuestro testimonio. Pongan atención. Entonces, cuando nuestro Melech está hablando aquí en el verso 11, está hablando pluralmente tanto nuestro Padre y nuestro Melech y su Hijo. Porque bien claro lo habla las Escrituras, que todo lo que salió de la boca de nuestro Melech son palabras de nuestro Padre, de vida y eternidad, estableciendo la voluntad de nuestro Padre. Bueno, verso 12. Si os he dicho cosas terrenales ahora hablando con ustedes, y no obedecéis, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó el báculo, como Moisés levantó la señal, así nuestro Melech fue levantado en un madero, la señal gloriosa de la voluntad de nuestro Padre, porque Moisés levantó el báculo por la voluntad de nuestro Padre. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, resucitado. Fue levantado, ¿no es cierto?, en el sacrificio, y fue resucitado gloriosamente por la voluntad de nuestro Padre, para que todo aquel que le obedece no se pierda en la condenación ni en el juicio eterno, mas le sea concedido y tenga vida y eternidad, porque estaba muerto. Todos los hombres están muertos. Ya, y aquí vamos a seguir leyendo. Juan capítulo 3 del verso 16. Porque de tal manera amó mi Padre al mundo que Él me ha enviado, me ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda en la condenación ni en el juicio eterno, mas tenga vida y eternidad. Porque no envió nuestro Padre, porque mi Padre no me envió a mí, al mundo, para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvado, sea libertado, sea liberado por nuestro Padre a través de su Hijo. El que le obedece no es condenado, pero el que
el que le obedece, ¿no es cierto?, es libertado de la condenación. Y aquí no le pusieron claramente. Entonces, el que le obedece es libertado de la condenación de esta acta de los decretos, como lo dice ahí en el libro de Colosenses, que fuimos, ¿no es cierto?, a través de la obra de la obediencia, fue quitado el acta de los decretos que era contra nosotros. Entonces, el que le obedece, ¿no es cierto?, es libertado de la condenación. Pero el que no le obedece sigue en el estado de condenación, porque no ha obedecido en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre, el enviador. Y esta es la condenación, y esta es la realidad del hombre, que nuestro Padre envió a la luz a su ungido, a su enviado, al unigénito, y vino al mundo, y los hombres amaron, más bien rechazaron la luz, amaron más las tinieblas, amaron más sus malas costumbres, amaron el conocimiento del bien y el mal, amaron la ley del pecado y la muerte, al príncipe de la potestad del aire, que este grande y glorioso beneficio. Y los hombres amaron más esa condición, el estar en esa condición, que el beneficio de la libertad mediante su ungido, que la luz. Porque todo lo que había en el hombre, obra, estamos hablando del conocimiento, enseñanza e instrucción, obedecen a la muerte. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿no es cierto?, que practica la maldad, la desobediencia y la rebelión, aborrece al enviado, al ungido, y no viene al ungido, porque este es el mensaje para salvación, libertad, para que tengan vida y eternidad. No viene a donde el ungido para que sus obras no sean reprendidas. Adulterio, fornicación, mentira, engaño y todo lo... Verso 21. Más el que obedece la verdad, más el aquel que practicaba, más aquel que guardaba los mandamientos, los obedecía al pie de la letra, tenía que venir a donde el ungido, porque aquí está el nuevo pacto, pongan atención, aquí estaba el nuevo pacto. Nuestro Padre está estableciendo el nuevo pacto, el nuevo nacimiento está relacionado con el nuevo pacto. Mas el que obedece la verdad viene, ¿no es cierto?, o pone atención, oído, como lo dice ahí en Lucas capítulo 6 del verso 46. Yo indicaré quién es: aquel que viene a mí, oye mis palabras y las obedece. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel que el hombre, para edificar una casa nueva, porque ésta tenía que ser sepultada, cavó y ahondó y puso esta realidad allá abajo, para que sea resucitado mediante la resurrección de nuestro Melech, poderosamente. Entonces, en esa condición puede venir lo que sea y nada te puede a ti tocar, porque eres un hijo de Elohim, librado de la muerte. Bueno, mas el que obedecía la verdad viene a este enviado de nuestro Padre, que es la luz, para que sea manifiesto que sus obras, ahora todo el conocimiento, todas las riquezas del conocimiento de la verdad del reino de los cielos, son hechas o son enseñadas por nuestro Padre. Son enseñadas por nuestro Padre. Son enseñadas por el Ruach de nuestro Padre. Ahora que sus obras, todo el conocimiento, son enseñadas, hechas por nuestro Padre, no por otra persona. No por otra persona. Ya. Entonces, nuestro Padre está estableciendo que para este nuevo pacto glorioso en su Hijo amado, el cumplimiento de la palabra profética entregada por medio de Jeremías, en Jeremías 31, del verso 31, diciendo que yo haré un nuevo pacto.
con la casa de Israel, la casa de Judá. No como el pacto que hice con nuestros padres cuando los saqué de Egipto. Ya, eso iba, ¿no es cierto? Es un pacto en cuanto al compromiso. Un pacto es un compromiso. No iba a eliminar los mandamientos. Ese pacto está hablando de un compromiso. No como el pacto que yo hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto, aunque yo fui un marido para con ellos. No se estaba refiriendo, ¿no es cierto?, a eliminar. Si el pacto es un compromiso, es una unión. Y aquí nuestro Padre, por medio de su Hijo, está estableciendo el nuevo pacto. ¿Para qué este nuevo pacto? Para que todo aquel que le obedece, ¿no es cierto?, sea libertado de la condenación del juicio eterno y sea recibido mediante la resurrección de nuestro Melech, mediante la vida de la sangre del Mashiach, acepto delante de nuestro Padre mediante la vida de la sangre del Mashiach y sellado, visitado por nuestro Padre, y somos habitación. Él nos constituye hijo suyo por medio de su Hijo. Para ser enseñado, para que ahora las obras sean, ¿no es cierto?, instruidas directamente desde dentro por nuestro Abba mediante su Ruach. Nuestro Abba. Por eso era necesario, no te maravilles que es necesario nacer de nuevo, porque este está relacionado con el nuevo pacto. ¿Y dónde lo establece? Antes de Pesaj, nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, este nuevo pacto con los 120 discípulos y su Hijo. Ese momento es glorioso, aunque algunos no lo quieran considerar porque no lo conocen, no le ha sido revelado. Ese momento fue glorioso, porque nuestro Melech le dijo: este es el pan que representa mi carne, comed de él, el corderito. Y tomó la copa: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Y se establece en ese momento nuestro Padre estableciendo un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero ¿cuántos participaron de este nuevo pacto? 120 discípulos. Y para participar de este grande momento glorioso, solemne, había que obedecer. Y nuestro Melech les dijo ahí en Mateo capítulo 16 del verso 21. Que yo voy a ir a Jerusalén, allá voy a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas y fariseos, me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. ¿Alguno quiere ir? Sí, a lo mejor levantaron la mano los 120, ya. Entonces ahora tienen que negarse a sí mismos, renunciar a todo, aún a vuestra, aquí, lo que está dentro, a esta vida animal carnal, tomen el sacrificio madero y vamos a crucificarnos y sepultarnos, para que sea resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach. Esa es la justificación y la libertad, pero tenía que ser sepultado esta carne, ¿no es cierto?, y el alma, la vida que está en la sangre. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 6. Para que este cuerpo, ¿no es cierto?, y esta vida sea destruida y sepultada y seamos resucitados en una novedad mediante la vida de la sangre del Mashiach. Y en esa condición, resucitados, somos constituidos de hechos hijos de nuestro Abba por medio de la vida de la sangre del Mashiach. Y nuestro Padre nos toma y somos aceptos, y Él viene, ¿no es cierto?, a habitar en nosotros. Ya ahí se establece que las obras ahora son hechas por nuestro Padre aquí adentro. Y lo dice en la palabra profética. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, la casa de Judá. Pondré mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos de dentro, porque yo soy. Yo voy a venir a habitar, la Torah viviente va a venir a habitar aquí adentro, pero para poder habitar aquí adentro había que desalojar al que estaba adentro, que es este personaje que entró por Adán y Eva, este árbol del conocimiento del bien y el mal, este personaje, Satanás, el diablo. Entonces,
Esto es maravilloso. Esto es maravilloso a aquel que lo entiende. Esto es maravilloso a aquel que se le ha dado comprensión. Esto es maravilloso para el Hijo de nuestro Abba que entiende, que conoce, que entiende y comprende la voluntad de nuestro Padre. Es por eso que muchos rehúsan esto, porque quieren seguir viviendo metodologías, costumbres antiguas, porque nuestro Abba, gloriosamente, por medio de su Hijo, a través de su muerte consumado se rasgó el velo del lugar santo y ahí terminan los oficios arónicos en la carne. Y se establece, ¿no es cierto?, un oficio glorioso según el orden, el sumo Cohen del reino de los cielos según el orden de Melquisedec, gloriosamente en el Ruach, porque nuestro Padre es Ruach, y todos los que, ¿no es cierto?, los que se quieren acercar a nuestro Padre tienen que acercarse, ¿no es cierto?, nacidos de nuevo, mediante la vida de la sangre del Mashiach. Nuestro Padre ve la vida de la sangre del Mashiach. Es por eso que el apóstol Pedro lo habla ahí en su primera carta, capítulo 2 en adelante. Nosotros como piedras vivas, ser edificados como casa, como habitación de nuestro Abba, para obedecer, para oír, como hijos verdaderos. Entonces Él nos constituye, ¿no es cierto?, un linaje escogido. ¿Qué linaje? Una línea, ¿no es cierto?, del reino de los cielos por medio de su Hijo. Un linaje glorioso, un real sacerdocio del Ruach. Una nación apartada, santificada, purificada, para obedecer y hacer y anunciar las virtudes del reino de los cielos, no de la tierra, para anunciar la voluntad de nuestro Abba por medio de su Hijo, no conforme a metodologías. Ya. Ok, dicho eso, ¿no es cierto? Aquí nuestro Abba, en el capítulo 14, del libro de Juan, y pongan atención, porque aquí está hablando nuestro Melech y nuestro Padre. Nuestro Melech y nuestro Padre. Para que ustedes sepan, nuestro Melech y nuestro Padre. Y aquí lo confirma nuestro Melech, el Hijo de nuestro Abba. Dice así en el capítulo 14, verso 15, si ustedes me aman, guarden los mandamientos, que es sumamente importante. Es sumamente importante guardar los mandamientos. Porque al joven rico le pregunta a nuestro Melech, al maestro, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Sí, maestro, yo lo he hecho desde chiquitito. ¡Qué bueno! Porque esa es la antesala para. Sí, pero ahora algo te falta. El cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, que tienes que negarte, renunciar a todo, negarte a ti mismo, renunciar a todo, aún a tu propia vida, aquí, a esta vida, ¿no es cierto?, de la terrenal, crucificarte, sepultarte, para que puedas hallar la vida y la eternidad, para que puedas hallar la herencia de la vida, la eternidad, como lo dice ahí el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, del verso 3 y 4. Para una herencia, yo lo voy a leer, para que los hermanos puedan, alguno nuestro Padre le conceda el beneficio de la revelación, porque muchos están perdidos en metodología y en formas humanas. Y hablan cosas terrenales, no son hijos de nuestro Abba. Miren, escuchen. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 y 4. Bendito es nuestro Elohim y Padre de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una vida, para esta vida gloriosa, a una vida del reino de los cielos, por la resurrección de nuestro Melech de los muertos, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esta es la herencia. ¿Qué debo hacer para recibir
recibir la herencia, la vida eterna. Es una herencia gloriosa que se nos concede. Esta vida gloriosa. Y esto se concede y se produce por medio de la voluntad de nuestro Padre a través de su Hijo. Que recibimos la vida porque Él es la vida. Él es la vida. Y lo dijo nuestro Abba, mediante su Hijo dando testimonio, diciendo nuestro Mele, yo soy el camino, yo soy la directriz por dónde había que ir. ¿Cuál camino? El camino hacia Jerusalén, hacia el sacrificio. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, pongan atención. Yo soy el camino porque ustedes van por un camino de oscuridad. Este camino es un camino de luz, de resplandor de gloria. Había que tomar una decisión. Yo soy la verdad porque tú vives algo así como muy parecido, pero no es la verdad. Tú vives una metodología animal, carnal y diabólica, terrenal, y habla conforme a lo terrenal. Yo soy la vida porque tú estás muerto. ¿Por qué? Porque la muerte y la condenación y el juicio eterno está en ti. Su pueblo estaba así, en esas condiciones. Lean ahí Lucas capítulo 1. Es la expresión profética de Zacarías, padre de Juan el profeta. Y lo está diciendo clarito, porque su pueblo andaba, ¿no es cierto?, en tinieblas y gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, nuestro Mélez dice, yo soy, y nadie quiere recibir el testimonio. Yo soy el camino, vengan. Yo soy la verdad, porque en usted hay engaño. Ese conocimiento es un conocimiento animal y carnal y diabólico. Yo soy la riqueza del conocimiento. Yo soy la riqueza del conocimiento del reino de los cielos. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz, yo soy la puerta para entrar. ¿Por medio de qué? Porque él tenía que ir a Jerusalén, había que seguirle. Vio que los 120 le empezaron a seguir y llegó un momento que nuestro Mele les dijo, ya, miren, yo tengo que ir a Jerusalén, esto se tiene que cumplir. Esto es lo que tiene que suceder para que ustedes, ¿no es cierto?, les sea concedido vida y eternidad. Sí, vamos a ir igual. Y fueron. Y participaron, ¿no es cierto?, el día antes de Pesaj, ¿no es cierto?, antes que se produjera, porque en la noche celebraron Pesaj. Nuestro Meles celebró el nuevo pacto, y dijo, este es mi pan, este es mi cuerpo, este es el pan que representa mi cuerpo, comed de él y esta es la sangre. ¿Y cómo lo dice? Porque nuestro Meles lo proclama antes, aquí en Juan. Aquel que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Y ellos obedecieron, comieron del pan que representaba la carne y bebieron del vino que representaba la sangre del nuevo pacto. Bendito nuestro Padre. Los discípulos no participaron del Pesaj tradicional. Vio que se produjo una estampida y ellos tuvieron que huir. Pero celebraron en la privacidad, juntamente en la voluntad de nuestro Padre glorioso, el nuevo pacto, el cumplimiento del nuevo pacto. Después salieron, ¿no es cierto?, fueron al monte de Sinaí y ahí aparece Getsemaní, que nuestro Melech se apartó de ellos como un tiro de piedra y dice que su sudor eran grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Una obra espiritual que estaba estableciendo nuestro Padre en la privacidad. Ahí estaba nuestro Padre con nuestro Mele. Dice que vino un ruaj del glorioso reino de los cielos para fortalecerle. Porque era una situación, dice, porque estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Después, cuando vuelve a donde sus discípulos, les dice, hecho está, ahora duerman, descansen, porque hecho está, la obra de nuestro Padre, hecho está. Pero ahora había que venir, ¿no es cierto?, la obra del sacrificio, que todos lo tenían que ver.
Tenía que ser levantado conforme a las Escrituras la señal gloriosa. Esta señal, ¿no es cierto?, que es para vencer, para bajar a las profundidades, esta señal gloriosa para la libertad de la condenación, mediante la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Esa nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Esa libertad que, ¿no es cierto?, que a través de la semejanza, ¿no es cierto?, de carne, bajó a las profundidades, y en las profundidades fue a vencer al enemigo y le arrebató las llaves de la autoridad del Señor del abismo. Por eso fueron resucitados los antiguos, no todos, todos los obedientes, todos los que perseveraron en obediencia, aún en la condición en donde estaban, oyendo y obedeciendo a nuestro Abba glorioso. Entonces, en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad lo dice ahí en el libro de Hebreos. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Entonces, voy a seguir leyendo aquí para que pongamos atención. Y pongamos atención. Si ustedes me aman, guarden los mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿no es cierto?, al Ruach. Vendrá el reino de los cielos, para que esté con vosotros para siempre. El Ruach de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, como Nicodemo no lo veía, ni le conoce, no le conocía, pero vosotros, le está hablando a sus discípulos, le conocéis, porque mora con vosotros, habita con ustedes, y estará con vosotros, ¿no es cierto?, palabra profética. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los obedece y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él gloriosamente. Verso 23. El que me ama, mi palabra, lo que salió de mi boca, obedecerá y guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aquí está la palabra profética, que aquí adentro estableceré los mandamientos, las instrucciones. Pongamos atención. El que no me ama, rehúsa. Él va a rehusar. El que no me ama va a rechazar. Y no guarda las palabras de nuestro Melech, porque lo rehúsa, porque rechaza la luz. ¿Por qué? Porque sus obras ama más las tinieblas. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Ruach de nuestro Padre, que es el reino de los cielos, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién va a enseñar? Porque lo dice en Romanos capítulo 8 del verso 14. Porque todos los que son enseñados, todos los que son instruidos, lo que dice en Juan capítulo 3 del verso 21. Para que ahora sea manifiesto que el que va a enseñar es nuestro Padre. Porque allá en Génesis, en Bereshit, el enemigo vino y intervino, ¿no es cierto? La vida, sedujo a Eva, la sedujo, ¿no es cierto? Y le mostró su lado hermoso, porque Eva dijo que era árbol hermoso, codiciable. Dios le produjo a ella, la sedujo. ¿Y qué comió Eva? Eso es la seducción, y Eva muere juntamente con su esposo porque son uno. Y se produce, ¿no es cierto?, el cambio de gobierno. Ahí se retira la vida de la sangre del Mashiach y el Ruach de nuestro Padre, y vino la vida animal, carnal y diabólica en el alma, porque le abre los ojos, y este espíritu, ¿no es cierto?, engañoso, que al espíritu del hombre lo entenebreció y lo dejó amarrado, atado, encarcelado, y empezó a enseñarle el conocimiento del engaño, de la mentira, de la perversidad.
allá se produjo. Pero nuestro Padre establece por medio de su Hijo esta restauración. Al enemigo le dijo ahí en el desierto: escrito está, no de pan vivirá el hombre para suplir la carne, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá, porque está muerto. Y ahí se produce de la voluntad de nuestro Padre para deshacer las obras del enemigo. Entonces, aquí nuestro Padre está estableciendo, ¿no es cierto?, su voluntad gloriosamente. Y en el capítulo 15 de aquí de mismo Juan es sumamente interesante, gloriosamente. Dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que no tiene conocimiento de la verdad será quitado. Y todo pámpano que tiene conocimiento y obedece y hace, será aún más santificado y llevará mucho más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino mediante la vida de la sangre del Masías, mediante la resurrección. Si no permanece en la vid, si no eres plantado en la obra del sacrificio. Así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ya aquí hablamos del capítulo 14. ¿No es cierto? Pongan atención. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Pongan atención. Si tú permaneces en la voluntad de nuestro Padre en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué fruto? Conocimiento, crecimiento, revelación, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás a nuestro Padre Elohim con todo. Entonces, nuestro Melech dio testimonio. Él dio testimonio desde que nació hasta, ¿no es cierto?, el cumplimiento de su muerte y su resurrección, en obediencia absoluta a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, aquí ahora, nosotros vemos algo muy interesante que debemos nosotros considerar. Debemos considerar. Si el reino de los cielos está en nosotros, si esto es una realidad en cada uno de nosotros, ¿era necesario que hubiesen profetas? Si el Ruach de nuestro Padre está en nosotros. Pongan atención, pongan atención. Ya, voy a leer el capítulo 8 de Romanos. Pongan atención. Ahora pues ninguna condenación ya no está, ya fuimos libertados de la condenación, hay para los que están en Masías Yahshua, los que han sido, ¿no es cierto?, crucificados, sepultados y resucitados. Los que no andan conforme a la carne, porque el que anda conforme a la carne, cosas terrenales habla, y no habla conforme a la voluntad de nuestro Padre, sino conforme al Ruach. Porque la ley del Espíritu de vida, las instrucciones, el conocimiento, las riquezas del Espíritu de vida en Masías Yahshua, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne no podía cumplir,
Nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, condenó al enemigo, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a una vida nueva, por la voluntad de nuestro Padre, el reino de los cielos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y hablan cosas terrenales, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach, de la voluntad de nuestro Padre, revelación, conocimiento, entendimiento y comprensión. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la voluntad, de la obediencia, vale decir, pero el obedecer al Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra nuestro Padre, porque no se sujetan a la Torá de nuestro Padre, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, ¿cuál es el Ruach de Mashiach? Lo que vino a morar en Mashiach Yahshua, el reino de los cielos, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, porque si el Ruach está en nosotros, el cuerpo ya está muerto, fue crucificado, sepultado a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la voluntad de nuestro Padre. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Él le va a dar vida mediante la vida de la sangre del Mashiach. Así que deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne moriréis, mas si por el Ruach hacéis morir la sobre la carne, sí. Ahí se puede dar un testimonio de vida. Porque todos los que son nacidos de nuevo, enseñados por el Ruach, que son manifiestos que nuestro Padre le está enseñando, estos son hijos de nuestro Abba eterno. Estos son hijos de nuestro Abba eterno. Entonces, si nosotros nos devolvemos al capítulo 6 de Romanos, pongan atención, es muy interesante. ¿Qué pues diremos? Capítulo 6 de Romanos. ¿Perseveraremos, obedeceremos al pecado para que el conocimiento de la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, hemos sido crucificados, sepultados, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados, crucificados en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, por la obediencia, por el oír y el hacer, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en esta novedad de vida mediante la vida de la sangre del Mashiach. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, todo esto que estaba contaminado, ¿no es cierto?, sea destruido, a fin de que nos sirvamos más a este pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado. O sea, fuimos posteriormente resucitados juntamente con él. Ahora, ¿quién dice esto? En Colosenses, el apóstol Pablo, capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Mashiach Yahshua, buscad las cosas que son de la voluntad del reino de los cielos, donde Mashiach Yahshua está sentado. Y lo dice aquí. Lo dice aquí. ¿Vio? Entonces, nuestro Padre glorioso, Él nos va a enseñar. Él establece su reino en nosotros y es una realidad. Entonces, el apóstol, en el libro Romanos, capítulo 12, mire lo que dice. Dice, así que hermanos, ruego que presentéis por la misericordia de nuestro Padre
que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, negarte a ti mismo, renunciar a todo, aún a tu vida, en la voluntad, en la obediencia, para que puedas ser resucitado. Negarte para poder hallar la herencia de la vida eterna, tienes que negarte a ti mismo, renunciar a todo, aún a tu propia vida. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de nuestro Padre, que presentéis vuestro cuerpo en obediencia, en sacrificio, vale decir, en negarte a ti mismo, renunciar a todo. Dice, vivo, santo, agradable, porque esto es lo agradable delante de nuestro Padre. Esta es la voluntad de nuestro Padre, que es una decisión personal, es una decisión. Nuestro Padre está llamándote a una decisión, a renunciar a este mundo. No conforméis a este mundo, te está diciendo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento por una vida nueva, mediante la vida y la sangre del Mashiach, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. La voluntad de nuestro Padre agradable y perfecta está por medio de su Hijo, estableciendo un nuevo pacto. Había que nacer de nuevo conforme a lo que le habló a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para que se establezca el reino de los cielos y los mandamientos desde dentro. Él nos enseña por medio de su Hijo, porque su Hijo, Él está replicando esto por medio de su Hijo en nosotros. Porque en su Hijo está la voluntad de nuestro Padre. Y de ahí nuestro Padre no se va a mover. En Él es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a Él oír. En Él le he entregado todo. Él es mi voluntad. Entonces, aquel que oye al Hijo y obedece, se empieza a un proceso glorioso. Esta es, y pongan atención, lo habla ahí en el libro de Lucas, capítulo 6. El libro de Lucas, capítulo 6. El libro de Lucas, capítulo 6, pongan atención, capítulo 6, del versículo, Padre glorioso eterno. El libro de Lucas, capítulo 8, el libro de Lucas, capítulo 8, pongan atención. El verso 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. El mensaje, ¿no es cierto?, proclamado, ¿cuál es este mensaje? Y pongan atención, verso 11 del 8. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra proclamada por nuestro Melech, el mensaje. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra, la simiente. ¿Cómo se nace? Te preguntó a Nicodemo, ¿cómo se hace esto? Y aquí nuestro Padre, a través de estos videos, está explicando para que todo aquel que pone oído y obedezca sea libertado, no se pierda más, le sea concedido vida y eternidad. Para todo aquel que le obedezca. Entonces nuestro Padre estaba estableciendo, antes de Pesaj tradicional, juntamente con los 120 en el aposento alto, un nuevo pacto, en el cual eso obedecía a un nuevo nacimiento. Había que nacer de nuevo, mediante la resurrección de nuestro Melech. Pero para poder participar de la resurrección había que obedecer, crucificarse para con este mundo, sepultarse para con este mundo, para hacer hallar la vida y ser resucitado mediante la vida gloriosa del Mashiach y recibir, ¿no es cierto?, un nacimiento como hijo de nuestro Abba, y él somos aceptos como hijos y recibimos un linaje escogido, recibimos una herencia gloriosa, un real sacerdocio, recibimos como somos partícipes de una nación santa, como un pueblo adquirido para ahora hablar la voluntad de nuestro Padre, el conocimiento de las riquezas del reino de los cielos. Pero para
para eso, para poder hablar, tienes que ser enseñado primero. Hacer un proceso, un protocolo de la voluntad de nuestro Padre. Entonces se necesitan, voy a hacer aquí añadir esto, se necesitan profetas. ¿Se necesita evangelistas? ¿Se necesitan pastores y maestros? No. Nuestro Padre hace la obra. Él es suficiente para hacer todas las cosas. Él es suficiente y poderoso y glorioso. Y para Él no hay nada imposible, porque su Ruaj iba a enseñar. Somos educados como hijos por nuestro Abba eterno glorioso. Nuestro Padre, Abba eterno. Yahweh Sebaot. Él nos enseña, Él nos instruye, Él nos da crecimiento, Él nos educa, Él nos revela su voluntad. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en ningún corazón de hombre carnal, son las que nuestro Padre ha preparado a los que le obedecen, a los que le aman. Porque nuestro Padre nos las reveló por el Ruaj. Entonces, ¿quiénes son los hijos? Los que son gobernados, los que han nacido de nuevo, los que habita el Ruaj de nuestro Abba y de nuestro Melech aquí adentro, no afuera. Bendito es nuestro Abba por esta grande y gloriosa revelación y conocimiento. Y nuestro Padre les conceda a ustedes este grande y glorioso beneficio y privilegio de poder conocer, entender y comprender a través de un nuevo nacimiento, a través de entender el nuevo pacto que nuestro Padre estaba estableciendo con la casa de Israel y con la casa de Judá, y recibimos este beneficio como extranjero. Nuestro Padre glorioso, tenga Él misericordia y le conceda a todo aquel que anda buscando con toda sinceridad, no con costumbres religiosas, no con argumentos, ¿no es cierto?, para sacar rédito, para a través de una corporación o institución para ganar y recibir rédito. Esto no, porque había que renunciar a todo. Bendito es nuestro Padre. Vuelvo a decir que nuestro Padre les conceda a todos aquellos este grande y glorioso beneficio de reconocer a su Hijo glorioso, de nacer mediante la obra del sacrificio, de oírle a Él y empezar a obedecerle, porque Él es el camino, la verdad, la vida, la resurrección y la puerta para poder entrar. Y nuestro Padre estableció su voluntad por medio de su Hijo, y de ahí no se va a mover. Todos tienen que pasar por este proceso de nacer de nuevo para ser verdaderos adoradores, hijos verdaderos, nacidos por la voluntad de nuestro Padre mediante la obediencia. Así que un gran saludo, y nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio. Este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Para entender el nuevo pacto, para conocer, entender y comprender el nuevo pacto que nuestro Padre está estableciendo por medio de su Hijo. Y todo aquel que oye y obedece, se le va a conceder. Todo aquel que oye y obedece, se le va a conceder. El oír y el obedecer está relacionado con el arrepentimiento. Un gran saludo, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.